estimados estudiantes, continuando con nuestras clases virtuales para ya ir terminando el capítulo de tabla periódica, tal como lo hemos visto en nuestra clase anterior. Vamos a ver las propiedades periódicas de los elementos. Para ello es necesario recordar una vez más nuestra tabla periódica actual, ¿verdad? Donde encontramos metales, químicamente metales y no metales, ¿de acuerdo? Los metales ubicados a la parte izquierda, ¿sí? Y los no metales a la parte derecha, ¿sí? Entonces creo que esa tablita periódica todos lo conocemos. Muy bien. Entre las propiedades periódicas que vamos a estudiar tenemos el radio atómico, vamos a hablar del radio iónico, el carácter metálico, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el carácter no metálico y la electronegatividad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a hablar del radio atómico. ¿Cómo se define? Miren. En los metales, el radio atómico, ¿sí? Se define como la mitad de la distancia internuclear. ¿Listo? En cambio, en los no metales, este radio atómico se llama radio covalente. ¿Qué nos proporciona el radio atómico? El tamaño relativo del átomo. Para ello, en la siguiente imagen vamos a determinar, ¿sí?, el radio atómico. Tenemos dos átomos, obviamente de un mismo elemento, donde a la distancia internuclear lo estamos llamando como denominando una D, y para determinar el radio atómico sacamos simplemente la mitad, tal como lo señala nuestra teoría. ¿Listo? Ahora, ¿cómo varía la propiedad del radio atómico en un periodo y en un grupo? Para ello, primero analizamos la variación del número atómico. Sabemos que el número atómico en un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de arriba hacia abajo. ¿Cómo varía el radio atómico? Miren, si nosotros nos damos cuenta, el radio atómico en un periodo varía en forma inversamente proporcional. En cambio, en un grupo en forma directamente proporcional. ¿Listo? Entonces no olvides, miren cómo varía el radio atómico. Pero existe una excepción. ¿Dónde, profesor? En el periodo 1, donde el radio atómico del helio es mayor al radio atómico del hidrógeno. ¿Ya? La única excepción entonces en cuanto a la primera propiedad periódica radioatómico. Radio iónico. Lo podemos definir en forma análoga al radioatómico, pero esta vez en átomos ionizados. Entonces, ¿qué nos proporciona el radio iónico? El tamaño relativo de los iones. Como podemos observar en esta imagen, miren alumnos, considerando al átomo central, a la representación central, como podemos ver, nuestro átomo neutro. Como se trata de un átomo neutro, el radio se considerará radioatómico. Si observamos a la parte izquierda, vemos que el átomo ha ganado un electrón. Y si gana un electrón, se convierte en anión. Por lo tanto, tenemos el radio atómico del anión. A mi derecha ha perdido un electrón. Entonces lo vamos a denominar cation. Aquí tenemos el radio iónico de cation. ¿Qué relación existe entre los tres radios? Ojo, que estamos hablando de un mismo elemento. Miren. Establecemos la relación que el radio iónico del anión es mayor al radio atómico y este a su vez mayor al radio de cation. Fácilmente uno lo podemos determinar o deducir a partir de la imagen, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo varía en un periodo y en un grupo? Como puedes observar, la variación de las propiedades periódicas está en función al número atómico. Miren. En este caso, el radio iónico también varía en forma inversamente proporcional con el número atómico en un periodo y directamente proporcional con el número atómico en un grupo. Y alumnos, miren, entonces
No hay que olvidar esa variación. Chicos, tenemos dos casos para analizar el radio iónico. El primer caso, cuando hablamos de especies de un mismo elemento, ¿sí? Cuando hablamos de especies de un mismo elemento, miren, a mayor número de electrones, mayor radio iónico, ¿sí? Y a menor número de electrones, menor radio iónico. Primer caso, ¿ya? Entonces, este criterio lo tomamos cuando se trata de un mismo elemento. Ahora, ¿qué sucede en nuestro segundo caso? Cuando tenemos especies isoelectrónicas. ¿Qué se cumple? Miren, a mayor número atómico, menor radio iónico. Y a menor número atómico, mayor radio iónico. Miren, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en cuál de los dos casos está nuestro problema a desarrollar. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio. Ordenar en forma descendente según su radio iónico las siguientes especies iónicas. Como podemos observar, este ejercicio corresponde al primer caso. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos especies de un mismo elemento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para poder analizar, para poder comparar el radio, tenemos que calcular, ¿sí?, el número de electrones de cada especie. Y para ello ya nosotros hemos estudiado estructura atómica. Por ejemplo, ¿cuántos electrones tiene la primera especie? 17, un átomo neutro, ¿verdad? Aquí ha perdido 5, tendrá 12 electrones. Ha perdido 1, tendrá 16. Ha ganado, cuando es un anión, gana, tendrá 18. Aquí ha perdido 3, tendrá 14. Entonces, ¿qué me dice aquí? A mayor número de electrones, mayor radio iónico. Y según lo que me piden descendentemente, o sea, quiere decir de mayor a menor. O sea, primero el que tiene 18 electrones. Le sigue el que tiene 17, ¿verdad? Le sigue el que tiene 16. Miren, le seguirá el que tiene 14 y le seguirá el que tiene 12. Entonces, de esa forma, ¿sí?, vamos a identificar y aplicar en cuál de los casos se ubica nuestro problema. Muy bien, tenemos aquí un segundo ejercicio para poder aplicar los casos que hemos visto. Me dice, de las siguientes relaciones, ¿sí?, señale la especie de menor tamaño de 1 y el que posee mayor radio iónico de 2 en ese orden. Bien, analizando la primer caso, miren, tenemos especies de un mismo elemento. Entonces, como me pide de menor tamaño, entonces acá tengo en el caso 1, menor tamaño. ¿Qué significa menor tamaño? Menor número de electrones. Entonces, aquí analizando ahí mismo, ¿cuál de las 5 especies tiene menor número de electrones? El catión pentavalente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el primer caso, ¿sí? Menor tamaño, menor radio. En el caso 2, si nosotros analizamos el caso 2, son especies isoelectrónicas, miren, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el primero? Tiene 10. Electrones el segundo, 10. Ahí está, todos tienen 10 electrones. Ahora, ¿qué caso estamos? En el caso número 2, o sea, a mayor Z, menor radio iónico. A menor Z, mayor radio iónico. Entonces, como me pide el que posee mayor radio iónico de 2, dice mayor radio iónico, ¿quién es? El que tiene menor Z. ¿Cuál de las especies tiene menor Z? O sea, menor número atómico, el oxígeno. Entonces, la respuesta será la alternativa C. ¿Listo? Muy bien. Continuando con las propiedades, tenemos el carácter metálico. ¿Qué es el carácter metálico? Llamado también electropositividad. Es la capacidad para perder electrones. Acuérdate. Es decir, la tendencia a oxidarse e indica la capacidad reductora de un elemento. ¿Ya? Todo ello es parte del carácter metálico. ¿Listo? Ahora, ¿cómo varía esta tercera propiedad? Hay que analizarlo en función al número atómico. Ya sabemos que el número atómico aumenta de izquierda a derecha en un periodo y un grupo de arriba hacia abajo. ¿Cómo varía el carácter metálico? Mire, en un periodo inversamente proporcional al número atómico y en un grupo directamente proporcional. Ahora, no debemos olvidar que tenemos dos especies que tienen mayor carácter metálico, o mejor dicho, son los elementos más electropositivos de nuestra tabla periódica. ¿Ya? El francio y tenemos el cesio.
Afinidad electrónica. Mire, ¿qué es la afinidad electrónica? En el caso de la afinidad electrónica tenemos dos casos, un caso general y tenemos un caso particular o especial que lo vamos a ver. En el caso particular, alumnos, ahí tenemos una ecuación muy importante para poderlo definir. Mire, ¿cómo podemos definirlo? Fíjate, es la energía que se libera cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón. Así de fácil, ¿sí? Energía que se libera cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón. Como la energía se libera, entonces estamos frente a un proceso exotérmico. En el caso especial, miren, fíjate, observen la ecuación primero para luego analizarlo. ¿Cómo lo podemos definir? La energía absorbida por un átomo en estado gaseoso cuando gana un electrón. En consecuencia, como en la ecuación se absorbe energía, estamos hablando de un proceso endotérmico. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo varía la afinidad electrónica? Miren, la afinidad electrónica, por supuesto, varía, o sea, aumenta de izquierda a derecha, o sea, directamente proporcional con el número atómico en un periodo, y en un grupo vienen a ser inversamente proporcionales. ¿Ya? Es importante que sepamos algunas observaciones. En el caso especial, Ie puede ser un elemento de grupo 2A o un elemento de grupo 8A o en su defecto un anión. Y no olvidemos que el cloro posee o presenta la máxima afinidad electrónica de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, chicos, no olviden que la afinidad electrónica es un proceso exotérmico o un proceso endotérmico. ¿Ya? Pasamos a nuestra quinta propiedad, energía de ionización, o también llamado potencial de ionización. ¿En qué consiste, profesor? ¿Qué es la energía de ionización o potencial de ionización? Es la mínima energía requerida para quitarle un electrón del nivel externo de un átomo en estado gaseoso y transformarse a cationes. Veamos en la ecuación descrita a continuación. Miren, tenemos un átomo en estado gaseoso. Para poderle quitarle un electrón a este átomo, hay que suministrarle cierta cantidad de energía, ¿sí? Y de esta forma le quitamos el electrón. Entonces, aquí está la definición, la energía absorbida por un átomo en estado gaseoso para quitarle un electrón y obviamente convertirse en catión, ¿ya? Este proceso es endotérmico, ¿listo? Entonces, no olvidemos que la energía de ionización es un proceso endotérmico. ¿Y cómo varía? ¿Cómo cambia? Miren, en la tablita periódica está en función, todas las propiedades en función al número atómico. Sabemos que el número atómico aumenta en un periodo de izquierda a derecha y en un grupo de arriba hacia abajo. Sin embargo, la energía de ionización, mire, en un periodo es directamente proporcional con el número atómico y en un grupo inversamente proporcional. Hay que tener cuidado que hay algunas excepciones. En un mismo periodo, la energía de ionización de un elemento de grupo 2A es mayor a un elemento de grupo 3A. En el caso de un elemento de grupo 5A, tendrá mayor energía de ionización que un elemento de grupo 6A. ¿Ya? Hay que tener en cuenta siempre estas excepciones. ¿Listo? Y el elemento de más alta energía de ionización o potencial de ionización es el helio. ¿Ya, chicos? Vamos con nuestra sexta propiedad, carácter no metálico. Miren, ¿qué es el carácter no metálico? Como pueden observar, es la tendencia de los elementos no metálicos para ganar electrones. ¿Listo? Es decir, para reducirse e indica la capacidad oxidante. ¿Ya? Carácter no metálico entonces. Capacidad para ganar electrones. ¿Listo? ¿Cómo varía? Miren, como podemos observar, todo está en función al número atómico. El carácter no metálico en un periodo varía directamente proporcional con el número atómico y en un grupo inversamente proporcional. ¿Ya? No olvidemos,
Y finalmente nuestra electronegatividad, muy importante por cuanto es una propiedad donde es un factor importante, ¿sí?, en el enlace químico. Entonces, por esa razón, vamos a estudiarlo también en el capítulo de enlace químico. Sin embargo, es muy importante ir ya familiarizándonos con este tema, con este término, electronegatividad. Es la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones de enlace hacia su núcleo al unirse químicamente con otro, ¿sí? Es una fuerza relativa de un átomo, ¿sí?, para atraer los electrones de otro átomo, así de práctico. Miren, varía, como pueden observar, en un periodo en forma directamente proporcional y en un grupo en forma inversamente proporcional. Miren, tenemos dos escalas. Una escala que es la de Linus-Pauling, que está en función, la electronegatividad está en función de la energía de enlace, de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Una escala mucho más completa con respecto a la escala de Robert Mulliken, ¿sí?, que la electronegatividad lo asume como una diferencia de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Chicos, ahí tenemos entonces las 7 propiedades. Lo hemos estudiado. ¿Listo? Ahora, si queremos saber cuál es el elemento más electronegativo, sabemos muy bien que es el flúor, más electronegativo. Y tenemos el cesio y el francio como los elementos menos electronegativos de nuestra tabla periódica. ¿Ya, chicos? Eso es todo con respecto a las propiedades periódicas de los elementos químicos. Muchas gracias, espero que hayas prestado mucha atención.